con Dios nunca se pierde, con Él siempre ganarás. Lo mejor está por llegar, que con Dios siempre ganarás. Es el futuro y tú lo verás. Sí hay futuro para Venezuela. Muy buenas noches, familia. Hoy más que nunca debemos estar seguros que en Dios tenemos un futuro glorioso. No importa lo muy difícil y oscuro que se vea el panorama, no te rindas, confía en el Señor. Después de la tormenta siempre viene la calma. Soy el pastor Rogelio Zurita y para mí es un placer poder estar nuevamente con ustedes. Gracias por permitirme que por los próximos minutos sea parte de tu familia. Hoy, juntos, levantaremos un altar familiar a nuestro Dios y convertiremos nuestras casas en cuarteles de gloria. Me alegra el saber que estás allí. Quiero que sepas que no estás solo. Estamos juntos en esto, peleando la buena batalla de la fe. Por muy duro que parezca, la victoria en Cristo está asegurada. Hoy quiero tocar un tema que nos lleve a reflexionar. Quiero que podamos tener una mente abierta, que hagamos a un lado nuestras posiciones religiosas que tanto daño nos hacen. El estadounidense Ron Wise, famoso por los grandes hallazgos arqueológicos que ha realizado durante toda su vida, hallazgos que han sido verificados y reconocidos en el mundo de la arqueología y han permitido reconstruir la historia del Medio Oriente bíblico. Realizando un estudio arqueológico en Jerusalén, encontró una pequeña gruta donde al comenzar a perforar se encontró con una muestra de sangre. Muestra de sangre que llevó a laboratorios científicos para su análisis. Esta muestra la colocaron en solución salina normal, manteniéndola en temperatura corporal durante 72 horas con agitación suave. Al chequearla, se dieron cuenta que era sangre humana. Luego le hicieron todas las pruebas necesarias para comprobar de quién se trataba. Entonces tomaron algunas de las células blancas de la sangre y la colocaron en un medio de cultivo y así la mantuvieron en una temperatura corporal durante 48 horas. Los científicos dijeron que no servía de nada esta prueba porque al fin y al cabo era sangre humana y por lo tanto ya estaba muerta. Pero al ver los resultados finales de la prueba, se sorprendieron porque la sangre de la muestra estaba viva, algo que nunca se había visto ni se ha vuelto a ver hasta entonces. Allí se preguntaron de quién era esa sangre, porque es imposible que estuviera viva. A lo que Ron Wise le respondió: esa sangre es de Jesús. Otra de las particularidades que arrojó la prueba de esa sangre es que todos los seres humanos tenemos 46 cromosomas, 23 que heredamos de nuestros padres y 23 que heredamos de nuestra madre. Pero esta sangre solo tenía 24 cromosomas, 23 que le pertenecían a su madre y solo una que le pertenecía a su padre. Sin duda los científicos pudieron comprobar que se trataba de una sangre que era muy especial. Estos científicos hasta ese momento se consideraban ateos. No les quedó más que reconocer que la sangre que tenían en su mano era la sangre de Jesús, una sangre que está viva y llena de poder. De esa sangre es que hoy quiero hablarte, porque quiero que conozcas de ella, quiero que sepas aplicarla y que puedas ser libre de toda atadura que no te ha dejado avanzar en tu vida. Piensa lo siguiente: si lo único que tenía que hacer Jesús era derramar su sangre en la cruz, entonces ¿por qué la Biblia nos enseña que Jesús derramó su sangre por lo menos en 9 lugares y ocasiones diferentes? Recuerda que lo que nos redime no es la cruz, sino la sangre.
Entonces, cada vez que Jesús derramó su sangre, fue con el propósito de redimirnos de diferentes maldiciones. Mi intención es que tú conozcas que tienes derecho a ser libre. Quiero que conozca que tú tienes el derecho de vivir en paz. Mi intención es que puedas utilizar esta herramienta que nos dejó nuestro Señor Jesús y así romper toda maldición en tu vida. Por esa razón, hoy te hablaré del tema ¿cuándo y cómo aplicar la sangre de Jesús? Parte 2. Quiero que por favor me acompañes en el libro de Hebreos capítulo 9. Vamos a leer versículo 13 y versículo 14 en la traducción lenguaje actual. Versículo 13. De acuerdo con la religión, las personas que están impuras no pueden rendirle culto a Dios, pero serán consideradas puras si se les rocía la sangre de chivos y toros y las cenizas de una becerra sacrificada. Pues si todo eso tiene poder, más poder tiene la sangre de Cristo, porque por medio del Espíritu que vive para siempre, Cristo se ofreció a sí mismo a Dios como sacrificio sin mancha ni pecado. Su sangre nos purifica para que estemos seguros de que hemos sido perdonados y para que podamos servir a Dios que vive para siempre. ¿Te das cuenta que Pablo menciona que su sangre nos purifica? No es la cruz, es la sangre que Jesús derramó, no solo en la cruz, sino en 9 ocasiones diferentes según la Biblia. Es por la sangre de Jesús, la sangre que Él derramó mientras estuvo en la tierra, que tú y yo tenemos victoria. Tendremos victoria en todas las áreas de nuestra vida, como está escrito en Apocalipsis capítulo 12. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Nuevamente, que nosotros vencemos es por la sangre que Jesús derramó en la tierra. Por eso debemos conocer cómo y cuándo aplicar la sangre que Jesús derramó en diferentes ocasiones y en diferentes partes de su cuerpo según la Biblia, porque cada una de ellas fue derramada por un propósito. En el mensaje anterior te enseñé que Jesús, la primera vez que derramó su sangre fue en el templo cuando fue circuncidado al 8º día. La segunda vez que Jesús derramó su sangre fue en el Getsemaní, cuando por toda la presión Jesús terminó llorando sangre. La tercera vez que Jesús derramó su sangre fue en el pretorio romano, cuando recibió 39 latigazos. La cuarta vez que Jesús derramó su sangre fue nuevamente en el pretorio romano, cuando le colocaron en su cabeza una corona de espina. La corona de espina en Jesús representa proféticamente la liberación de la ruina que se activó con la caída del hombre a través del pecado. Ahí el hombre fue condenado a sufrir para poder comer. Eso lo podemos encontrar en el libro de Génesis capítulo 3, versículos 17, 18 y 19. Versículo 17. Al hombre le dijo: ahora por tu culpa la tierra estará bajo maldición, pues le hiciste caso a tu esposa y comiste del árbol del que te prohibí comer. Por eso, mientras tengas vida, te costará mucho trabajo obtener de la tierra tu alimento. Solo te dará espinos que te hieran, y la hierba del campo será tu alimento. Muy duro tendrás que trabajar para conseguir tus alimentos. Así será hasta el día en que mueras y vuelvas al polvo de la tierra, del cual fuiste tomado, porque del polvo viniste y al polvo tendrás que volver. Cuando Jesús derramó esta sangre por causa de la corona de espina, se cumplió la profecía que Él se haría maldición para que nosotros recibamos bendición.
Esta corona de espina, a medida que pasaban los segundos, se enterraba cada vez más en la cabeza de Jesús, produciendo por lo tanto que su cabeza se hinchara para seguir enterrándose más y más, produciendo un dolor insoportable para cualquier ser humano, generando el dolor de cabeza más grande que cualquier migraña conocida te pueda generar, nublando sus pensamientos con una intensa pulsada que bloqueaba sus ideas, pero no sus sueños de liberarte. Si alguna vez te has enterrado una espina en un dedo, sabes que el malestar que produce es muy fuerte. Entonces imagínate lo que es tener una corona de espina enterrándose más y más en tu cabeza. Te hago toda esta explicación para que comprendas cuánto costó tu liberación, para que entiendas que Jesús soportó todo ese dolor por ti, para que seas libre, para que seas próspero, para que no vivas mendigando, para darte dignidad de hijo, dignidad de heredero, porque Dios no creó clases sociales, Dios engendró hijos para vivir en la abundancia. Al hombre pecar perdió el 90% de su funcionamiento cerebral, afectando no solo su cuerpo, sino también su capacidad de pensar. En esta condición, el hombre se convirtió en presa fácil para ser manipulado, perdiendo el sentido común en la vida, terminando llamando bueno a lo que es malo y a lo malo llamándolo bueno. Porque cuando tu mente está en tiniebla, tus pensamientos también lo estarán. Solo cuando tenemos nuestra mente sana es que podemos tomar decisiones sanas. Y la única manera de sanar completamente nuestra mente es aplicando la sangre que fue derramada de la cabeza de Jesús por cada uno de nosotros para que nuestro mundo pensante sea libre. Libre de toda atadura de las tinieblas. Y así como lo dijo el apóstol Pablo, si hay algo bueno, hay algo justo, hay algo honesto y verdadero, en esto pueden pensar. Porque el plan de Dios para tu vida es que pienses, te desarrolles, avances y termines viendo cumplido todos esos sueños de grandeza que Él ha colocado en tu interior. Esa sangre es la que nos da la autoridad para pensar con claridad y romper con las complicaciones para obtener comida. El otro detalle que podemos observar es que Jesús derramó esta sangre nuevamente en el pretorio romano. El pretorio romano era la casa de gobierno del presidente de esa provincia. Algo que me llama la atención, pero no me impresiona, porque desde la antigüedad y a nivel mundial hay gobernantes que de forma intencional provocan la ignorancia colectiva para poder someter a la mayoría. Ellos generan crisis alimentarias para dominar a las masas a su antojo. En cierta ocasión, escuché de un hombre que para explicar esta teoría tomó un gallo de raza asil. Esta raza es un ejemplar pura sangre. Tiene su origen pakistaní y es considerado por muchos como el mejor gallo de pelea del mundo, debido a su ímpetu en defensa y en lo violento que es en su ofensiva, con una precisión única para golpear a sus oponentes. El hombre tomó el gallo en sus brazos y le comenzó a arrancar sus plumas a sangre fría. El gallo al principio se opuso, pero al no poder soltarse se resignó. Cuando ya no le quedaba más pluma, lo soltó y éste se fue ensangrentado y asustado para un rincón, alejándose de su opresor. Pero el hombre comenzó a decirles a todos en la sala que el gallo volvería nuevamente a sus brazos, pero de forma voluntaria. Algo que la mayoría lo creía imposible. Después de todo el dolor que éste le causó al gallo, ¿volverá a sus brazos? Pero el hombre tomó un puño de maíz en su mano y dejó caer unos cuantos granos en el suelo, lo que hizo que el gallo, que estaba atemorizado, ensangrentado, comenzara a acercarse a su opresor para poder conseguir un poco más de maíz. En una hora el gallo estaba desplumado y ensangrentado,
pero comiendo de la palma de la mano de quien lo había mutilado y puesto en esa condición de dolor. Así pretendió hacer Satanás con Jesús, porque Satanás es malo, pero es bruto, porque toda esa presión en la cabeza de Jesús, causado por esa herramienta maligna, esa herramienta casi perfecta. Y digo casi perfecta porque esa corona lo único que hizo fue que brotara la sangre viva y poderosa y eterna de nuestro Señor Jesucristo para poder romper con todo espíritu y con toda maldición de ruina, miseria, manipulación y escasez. Esa sangre es la que nos da la liberación de la estrechez y complicaciones para pensar y conseguir el alimento. Así que debes aplicar la sangre que Jesús derramó en su cabeza por la corona de espina para que tu mente se alinee a la mente de Cristo y pases de una mente de estrechez a una mente de abundancia. Así que si quieres romper con estas maldiciones en tu vida, coloca tus manos en la cabeza y declara conmigo: hoy aplico la sangre que Jesús derramó en su cabeza por la corona de espina y soy libre de todo tormento. Soy libre de toda opresión mental. Soy libre de la ruina. Soy libre de la miseria. Hoy se rompen las cadenas de opresión en mi vida, en toda mi línea generacional, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. La quinta vez que Jesús derramó sangre fue cuando de la multitud le arrancaron la barba, como está escrito en Isaías 56, versículo 6. Todos los que nos afeitamos la cara en alguna ocasión nos hemos pasado demasiado duro la afeitadora, ocasionándonos pequeñas heridas, pero un gran dolor y un gran ardor. En lo particular, cuando mi hija Sharon Belén, de apenas 6 meses de nacida, me toma con sus manitos y me jala la barba, me ocasiona una experiencia dolorosa que me hace tomarle de las manos y hacer que me suelte. A Jesús se le fue arrancada la barba de forma salvaje, como quien le arrancó las plumas al gallo de la historia que les relaté anteriormente. Esto lo hicieron con un acto de humillación, desprecio e intimidación hacia él. Sin embargo, él no escondió su rostro, no impidió que esas manos llenas de odio le ocasionaran tal daño. Él no se rindió, él siguió adelante con el plan de redención. Él no dejó su misión a medias. Él derramó su sangre sobre la mano de intimidadores que se creen con el derecho y el poder de humillarte y avergonzarte para darte el poder de aplicar su sangre y seas libre de toda intimidación y humillación. Jesús sabía que era necesario que su sangre fuera derramada de esa manera. Este acto de vergüenza representa cada vez que te sientes avergonzado por haber cometido un error, por haber fallado o por haber tomado una mala decisión y te sientes que todo está perdido, que ya no podrás avanzar. Pero como Jesús, tú debes avanzar más allá del dolor. Debes continuar porque la vida continúa. Debes aplicar esta sangre que te libra del odio, el resentimiento, ya que Jesús, con solo mover sus dedos o con una palabra, podía destruir a todo lo que le humillaban. Pero él no tuvo vergüenza de dejarse golpear y humillar injustamente ante una multitud para hacerte a ti y a mí libres de la vergüenza, libres de la condenación y libres de la intimidación. En ese acto Jesús nos dice: hey, ya yo pagué el precio por ti, así que levántate y sigue, porque Él ha emblanquecido tus pecados. Él te ha redimido de la condenación. Tengo la certeza que Jesús cambiará tus lamentos en baile. Jesús recogerá tus pedazos rotos y los volverá a unir en una obra de arte. Si quieres anular
de una vez y para siempre con la humillación, intimidación, resentimiento y ganas de vengarte. Debes aplicar por medio de la confesión la sangre que Jesús derramó cuando le arrancaron la barba. Así que ponte las manos en tu mejilla y repite conmigo: hoy aplico la sangre de la barba de Jesús y se rompen las cadenas de vergüenza, las cadenas de intimidación. Viviré libre de la condenación, libre de la humillación. Declaro en el nombre de Jesús que hoy me levanto y avanzo. Hoy se rompen las cadenas del odio en mi vida. Se desatan las cadenas del resentimiento en mi vida. Jesús me hizo libre, verdaderamente libre. La sexta vez que Jesús derramó sangre fue por el clavo en su mano derecha en la cruz del Calvario. La mano derecha representa justicia, poder, autoridad y gobierno. Con la mano derecha se ejerce autoridad porque fue como Dios nos diseñó. El plan de Dios principal para nosotros fue otorgarnos poder y autoridad para administrar toda la creación, para que con un mover de nuestras manos podamos provocar milagros. Pero con el pecado se terminó secando la mano derecha. Hay padres que lamentablemente por causa del pecado han perdido la autoridad sobre sus hijos de una manera que no se lo explican. Hay hombres que han perdido la autoridad en su hogar por causa del pecado. Hay hombres de autoridad ministerial que han perdido su autoridad y deben aplicar la sangre que Jesús derramó en su mano derecha para recuperar la autoridad en su ministerio. Jesús permitió que le colocaran un clavo en su mano derecha para derramar su sangre y que tú puedas recuperar esa autoridad. Jesús tuvo que derramar sangre en su mano derecha para restaurar la autoridad y que puedas cumplir con la misión de poner las manos sobre los enfermos y estos sean sanos. Para que Dios use nuestras manos en sanidad y liberación, estas primero deben ser libres mediante la sangre de Cristo derramada en sus manos. De esta manera, Él nos estaría devolviendo la autoridad con la que Dios nos creó para manifestar su gloria en la tierra. Esta sangre se derramó sobre la cruz porque estaba escrito que maldito es el que muere en un madero. Él se hizo maldición para hacerte bendición a ti. La cruz es lo que partió la historia en dos. En la cruz es donde se ha expresado el mayor acto de amor que la humanidad ha conocido. El Dios creador y dueño de todo, humanado, muriendo en una cruz para darnos acceso a la vida eterna. Al aplicar esta sangre en tu vida, tu historia se partirá en dos para bendición. Toda nube de oscuridad y dolor va a desaparecer completamente de tu vida. Por medio de esta sangre se comienza a activar la redención de nuestros pecados. Nos da legalidad de ser libres del dolor. El Dios omnisciente, con capacidad de estar en cualquier lado al mismo tiempo, permitió que lo ataran a una cruz, quedando inmovilizado para darte a ti autoridad en su sangre de romper con toda atadura que no te ha dejado avanzar, que no te ha dejado desarrollar los sueños que Dios ha colocado en tu interior. Ya es hora de soltarte de esas cadenas que te han atado al vicio, que te han atado a una enfermedad, porque esta sangre tiene el poder para redimirte de toda atadura en tu vida. Así que si deseas recuperar la autoridad en tu vida y ser libre de toda atadura que no te ha dejado avanzar, debes aplicar por medio de la confesión la sangre que Jesús derramó en su mano derecha. Así que repite después de mí: en este día aplico sobre mi vida la sangre que derramó Jesús en su mano derecha y recupero la autoridad y poder que tengo como hijo de Dios. Se rompen en mí toda atadura y toda cadena de opresión. Hoy
soy libre, verdaderamente libre. Recupero a mi familia, recupero la autoridad que hay en el nombre de Jesús, recupero el ministerio que Dios me entregó. Hoy me levanto en poder y en revelación. Hoy cumplo mi llamado divino en el nombre de Jesús. Hemos llegado al final el día de hoy. Por eso te recordaré lo que hablamos en esta oportunidad en el tema ¿cuándo y cómo aplicar la sangre de Jesús? Parte 2. Te enseñé que la cuarta vez que Jesús derramó su sangre fue en el pretorio romano, cuando le colocaron en su cabeza una corona de espina. Y esto lo hizo para que podamos pensar y ser libres de la opresión y el sufrimiento para conseguir los alimentos. La quinta vez que Jesús derramó su sangre fue cuando de la multitud le arrancaron la barba. Y esto lo permitió para que seas libre de la humillación, vergüenza e intimidación. La sexta vez que Jesús derramó sangre fue por el clavo en su mano derecha en la cruz del Calvario. Y esto lo permitió para que seas libre de toda atadura y puedas recuperar la autoridad que tenemos como hijos de Dios. Por eso tengo la seguridad que a partir de este momento tú vas a comenzar a aplicar estos principios eternos y vas a comenzar a disfrutar de los beneficios que consiguió Jesús al derramar su sangre mientras estuvo en la tierra. Quiero que estés pendiente porque hay un tercer mensaje donde hablaré de las últimas 3 ocasiones y los últimos 3 lugares donde Jesús derramó su sangre para poder completar esta serie de 3 temas. Y usted, mi querido amigo que me está escuchando y todavía no ha confesado a Jesucristo como su único Señor y Salvador, déjame decirte que es el momento preciso para que hagas la mejor oración de toda tu vida. Así que donde estás, te pido que cierres tus ojos, levante tus manos y puedas repetir después de mí. Señor Jesús, en esta noche reconozco que he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. Reconozco a Jesucristo como mi único Señor y mi único Salvador. Anota mi nombre en el libro de la vida y Espíritu Santo, hazme sentir la paz y el gozo de tu salvación. En el nombre de Jesús, amén. Y ahora quiero que todos en casa o donde te encuentres podamos declarar como todos los días: con Dios nunca se pierde, con Dios siempre se gana. Muchas gracias por permitirnos ser parte de tu familia. Si quieres conocernos un poco más, puedes contactarnos a través de las redes sociales Instagram, @federación_anaco y @RogelioZ84_. O puedes visitarnos en nuestro centro de convenciones ubicado en el Centro Comercial Anaco Center, local 64A, planta baja. Así te ayudaremos en tu crecimiento espiritual. Para hacer donaciones, puedes visitar la cuenta de Instagram @donacionesccnanaco y seguir las instrucciones que encontrarás para que puedas ayudarnos a seguir ayudando. Muchísimas gracias por ser parte de la familia CCN.